¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. Empezamos juntos la mañana en un martes de información muy relevante. El INE aprobó un presupuesto millonario y es que sí, la elección del Poder Judicial va a ser muy compleja y muy cara. Avalaron más de 13,000 millones de pesos, pero será de manera precautoria. ¿Qué significa eso? Ya se lo explico en unos instantes. Y multaron a 11 consejeros del INE. Un juez les impuso un pago de poco más de 54,000 pesos a cada uno por no acatar la orden de suspender el proceso electoral judicial. Tienen 24 horas para pagar. Hoy la Suprema Corte de Justicia va a debatir el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, que propone invalidar parcialmente la reforma judicial. Una de las propuestas es anular la elección de jueces y magistrados, que sea ministros sí, pero no jueces y magistrados, porque sería pues muy complejo, muy caro, muy caótico. Y esta la historia de traición, lo que ya sabíamos, pero que se va confirmando conforme pasan los días y las semanas. Joaquín El Chapo Guzmán estaría detrás del plan para secuestrar y después entregar a las autoridades estadounidenses a Ismael El Mayo Zambada. Hay una carta que ya hoy se ha difundido, en la que habría dado las instrucciones a Joaquín Guzmán López, a su hijo. Y justamente esto que está ocurriendo en nuestro país, en medio pues de las confrontaciones entre diferentes grupos rivales del narco, pero también pues este esfuerzo del gobierno mexicano por detener la violencia. Hay drones en medio de todo esto. Lo que de pronto para los niños es simplemente un juguete, en el mundo de los criminales es una herramienta para espiar, para atacar. Así que el gobierno de México va a hacer una inversión millonaria para defender al ejército y a la policía en contra de los narcodrones. Así es como las usan dentro del crimen organizado. Son drones comunes y corrientes que los cárteles adquieren en tiendas departamentales o en plataformas como Amazon y Mercado Libre, a los cuales se les hacen adaptaciones artesanales para poder portar explosivos o algún tipo de armamento. Desde hace varias décadas, el crimen organizado utiliza un arma para vigilar a sus enemigos, pero también para disuadirlos y atacarlos. Son drones con bombas. En 2021, 2 policías resultaron heridos en un ataque con esta tecnología en Aguililla, Michoacán. En enero del 2022, presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación usaron estos artefactos para arrojar explosivos en Tepalcatepec. En febrero de este año, 4 soldados fueron asesinados con drones en ese municipio, donde en marzo pasado fueron confiscados 980 vehículos aéreos no tripulados. El ejército mexicano anunció que invertirá 950 millones de pesos para comprar dispositivos que combatan la presencia de narcodrones. Llega muy tarde. La tendencia del uso de estas tecnologías en los teatros de operaciones tiene ya muchas décadas. Pero la sofisticación y el desarrollo tecnológico del crimen podrían rebasar los esfuerzos del ejército para combatirlos. Hay algunas tecnologías que hoy ya resultan insuficientes dada la cantidad de drones que utilizan las organizaciones criminales. Están, por ejemplo, los inhibidores de señal, que funcionan para los drones más comerciales y más sencillos, pero para drones de nueva generación ya no les impiden el desempeño de sus funciones. Según expertos, el problema mayor detrás de los ataques con drones es el uso de explosivos y la incapacidad de la fuerza pública para afrontar golpes de esas magnitudes. Calculan que en México no existen más de 100 técnicos especializados en explosivos para afrontar el problema. Lo que estamos pagando es el 30 años de no invertir en protección balística, no invertir en tecnologías antiaéreas y no invertir en capacidades de guerra electrónica, que son justo los 3 terrenos en los que se ganan o se pierden las guerras contemporáneas. Informó Montserrat Ortiz. Bueno, y como todos saben, hay este rompimiento que ha derivado en una guerra que tiene a Sinaloa sumida en la violencia, en el caos. Y es que los que alguna vez fueron socios, Joaquín El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada, rompieron todo a partir de esta traición. El Chapo Guzmán actualmente cumple una sentencia de cadena perpetua en una prisión en Nueva York. Por otro lado,
Bueno, pues justamente el hijo del Chapo estaría detrás del secuestro de Ismael El Mayo Zambada con el objetivo de obtener beneficios para sus hijos. Hay versiones periodísticas que señalan que el Chapo mandó una carta a México por medio de sus abogados, instruyendo a su hijo Joaquín Guzmán López para contactar a las agencias estadounidenses y planear la detención de El Mayo. Y es que sí, en los Estados Unidos aseguran que es así como funciona. Si tú entregas información para detener a un pez gordo, entonces viene mejor tu sentencia. La DEA ya actualizó su lista de los 10 más buscados luego de la captura del Mayo Zambada. Todos están ligados al tráfico de fentanilo y 7 de ellos son mexicanos. 6 de la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa. Iván Archibaldo Guzmán, hijo del Chapo, por el cual se ofrecen $10 millones como recompensa, pero también está en esa lista Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, $10 millones por información que permita su detención. Iván Archibaldo Guzmán también entre los más buscados por esa agencia estadounidense. Y ahí vemos, pues sí, que estamos a 5 días de recibir un reconocimiento por parte del Congreso de Sinaloa al mérito restaurantero. Estaba así a punto de recibir este reconocimiento, pero ya no va a ocurrir, y es que lo mataron en Culiacán, el empresario restaurantero Jorge Peraza, que iba saliendo de uno de sus restaurantes y fue atacado a balazos. Una víctima más de esta guerra entre los seguidores del Mayo Zambada y los seguidores del Chapo Guzmán, y hasta el momento no le sorprenderá que le diga que lamentablemente no hay detenidos. Precisamente allá en Sinaloa, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, solo en octubre hubo 187 homicidios, una cifra la más alta que se ha registrado en esa entidad desde hace 13 años. Bueno, y hablando de farándula, justamente un concierto que ocurrió de manera simultánea con partidos de fútbol terminó en la suspensión, la clausura tanto del Estadio Azul como de la Plaza de Toros. Pero ¿qué va a pasar con los eventos que ya estaban programados? Aquí les cuento. Vamos a ponerle orden, que se actualicen, que le den la seguridad a las familias y a todos los asistentes en cada evento. Así fue como Luis Mendoza, alcalde de la Benito Juárez en la Ciudad de México, decidió clausurar la Plaza de Toros México y el Estadio de la Ciudad de los Deportes por incumplimiento con las medidas de protección civil, entre ellas la falta de regulación de franeleros, la pirotecnia no reportada del estadio, el sobrecupo de ambos recintos, las quejas vecinales y las faltas administrativas. En el primer recinto, a las 19:30 horas del 2 de noviembre, inició el evento Coco en Concierto, una fiesta para recordar, con aproximadamente 50,000 asistentes, mientras que 1 hora y 40 minutos más tarde, es decir, a las 21:10 horas, se escuchó el silbatazo inicial del partido entre Cruz Azul y Santos, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, y cuya asistencia fue de más de 24,000 aficionados. Creo que la delegación no es la malvada en esto, creo que esta es una llamada de atención también a todo lo que ha pasado en cuanto a los eventos deportivos en la Ciudad de México, sobre todo donde de repente se dan sin estar en plenas condiciones de hacerlo. Que 2 sedes tan cercanas, no es que sean nada más 60,000 personas, es que no hay las condiciones para que vayan 60,000 personas. ¿Pero cuánto deberán pagar para quitar la suspensión? De acuerdo al Programa Interno de Protección Civil, el incumplimiento de los lineamientos lleva a una sanción económica que oscilan entre los 163,000 pesos y los 543,000, esto dependiendo de la gravedad de la infracción. Y mientras resuelven qué pasará con la suspensión, el domingo se llevará a cabo el partido entre Cruz Azul y Tigres, y ante el cierre no se ha informado la sede del encuentro. ¿Qué pasará con los eventos de la Plaza de Toros? Aunque aún no se han pronunciado, las personas que compraron boletos para ver a la banda Pequeños Musical, Edwin Luna y La Tracalosa de Monterrey esperan su reembolso. No me parece que sea muy seguro, entonces en ese sentido, con tal de salvar una vida, la del Toro o de un asistente a un concierto, si se tiene que cerrar el lugar o remodelar, que se cierre o que se remodele. Te informó Kena Uribe.
Detuvieron a las presuntas secuestradoras, Carla y Yetzari, y esta detención permitió que se recuperaran a más bebés que, bueno, pues estaban por ser víctimas de este grupo criminal. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones catearon las casas de estas mujeres allá en Escobedo. Y bueno, yo me voy a enlazar directamente hasta Nuevo León con Ángel Medellín, que nos tiene toda la información actualizada de este caso. Ángel, ¿qué es lo que encontraron en este cateo de las casas de las secuestradoras? Te escuchamos atentos, presuntas secuestradoras. Buenos días, Ángel. Hola nuevamente. Muy buenos días, Paola, bien lo comentas, encontraron justamente la ropa de estas mujeres que llevaban el día del plagio de este pequeñito de 2 meses de edad. Muy importante mencionarte que estos cateos se llevaron a cabo durante todo el día de ayer en el sector de la colonia Palmiras, en el municipio de Escobedo, pero también importante mencionarte que anoche la Fiscalía General de Justicia, el área antisecuestros y también de personas desaparecidas, bueno, pues trasladaron a estas personas ya a un penal del estado de Nuevo León. Estas personas identificadas como Karen, de 38 años, su hija Yeratzi, de 19, y el novio de ella, Armando, de 18 años, ya fueron internados en un centro de reinserción social. Importante, ayer te adelantábamos en este espacio informativo que fueron encontrados 2 menores más. Se trata de los hijos de Karen, de 38 años de edad, de ellos, de Karen, de esta mujer de 38 años, sus hijos de 9 y 5 años ya están en un centro, resguardados en un centro de aquí del estado de Nuevo León. Importante también mencionarte, Paola, que estos menores, el menor rescatado, el bebé, ya fue registrado por las autoridades municipales, ya cuenta con su registro. Y también muy importante mencionarte que en cuanto a la llamada anónima que logró dar con el paradero de este bebé, bueno, pues ya se está analizando para la entrega de la recompensa. Buenas noticias aquí en el estado de Nuevo León. Te agradezco mucho, Ángel. Seguimos atentos. Muy buenos días. Y fíjense, les tengo, información importante para los estudiantes de secundaria, que a esta hora la mayoría están en la escuela, entonces se los cuento a ustedes, que son sus padres. Una beca para estudiantes de secundaria. Será del 11 de noviembre al 18 de diciembre. Quienes estudien en secundaria podrán registrarse para recibir la beca Rita Cetina. Son 1,900 pesos. Podría llegar hasta 5.6 millones de alumnos. El registro será en línea en, pues estas páginas que le compartiremos alguna vez. Y si no, se las comparto yo más tarde. Ahí está. Se las comparto yo más tarde en mis redes sociales, pero como sea, ahí las tienen para acceder a esta beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria. El secretario de Educación, Mario Delgado, habló de las asambleas informativas que han tenido con los padres de familia. Hemos realizado hasta el pasado jueves 31 de octubre 23,000 asambleas, 23,223 asambleas, lo que equivale al 66% del total de secundarias, que son 35,000, y hemos contactado, adelante por favor, a 2,877,668 padres de familia, 70% de la meta. Y tenemos información importante, ya es la media, Irán Hurtado, así que, ¿listo tú? ¿Nos arrancamos? Lista yo. Y es que el Congreso de la Ciudad de México ya aprobó en comisiones el dictamen de reformas para despenalizar el aborto del Código Penal. Busca que ninguna mujer sea llevada ante la justicia por abortar. También sanciona con 8 años o hasta 8 años de prisión a quien obligue a una mujer a interrumpir su embarazo. Y en más información, autoridades federales informaron que fueron localizados los restos del 9º minero de los 10 que quedaron atrapados desde agosto de 2022. Todo esto en la mina El Pinabete, en Coahuila. Y la Fiscalía de Guerrero anunció una recompensa de hasta $1 millón a quien dé información que permita localizar a 16 personas desaparecidas desde el 21 de octubre en la comunidad de Lepazote, allá en Chilapa. Una explosión en Galerías Insurgentes aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez, dejó como saldo una persona fallecida y 2 heridas. Este estallido ocurrió al interior de un local que estaba en proceso de remodelación y pudo haber sido causado por una acumulación de gas. Y luego de 7 semanas en paro, los trabajadores de la fábrica de Boeing en Seattle, en los Estados Unidos, votaron a favor de aceptar los nuevos contratos y salarios que les ofrecieron.
Según el sindicato, los 33,000 trabajadores que representa podrían volver ya a trabajar el miércoles. Y atención, los beneficiarios de la pensión para el bienestar de personas adultas mayores tienen que poner atención a esta información en el Dato Multiva. Banco Multiva presenta. Comenzó la dispersión del último bimestre del apoyo correspondiente a los meses de noviembre y diciembre. A partir de ayer y hasta el 28 de noviembre se realizará el depósito de 6,000 pesos. Esta semana se realizará a las personas cuyos apellidos inicien con las letras de la A a la F. Hoy, 5 de noviembre, le toca la letra B. Esto es muy importante, pues el lunes 18 de noviembre es día feriado por el aniversario de la Revolución Mexicana, por lo que no habrá depósitos debido al cierre de bancos. Para consultar el calendario detallado, visita la página de la Secretaría del Bienestar. Banco Multiva presentó. Bueno, ¿y cómo van las cosas en España, particularmente en Valencia, luego de toda la devastación que causó? De la tormenta tropical Rafael sobre el Mar Caribe se localiza ya a 170 kilómetros al suroeste de Kingston, allá en Jamaica, y a 1030 de Punta Herrero en Quintana Roo. Se va a desplazar al noroeste a 20 kilómetros por hora con rachas de 110. ¿Representa peligro para México? Seguramente ustedes se lo están preguntando. Hasta el momento, afortunadamente, no. Pronósticos indican que no va a impactar a nuestro país. El momento en que más cerca estará será mañana por la tarde, cuando pase sobre Cuba ya como huracán categoría 1. En aquel país, en la isla, ya han evacuado a más de 60,000 personas de la provincia de Guantánamo y también de Granma como medida de prevención a raíz de este fenómeno. Y también, más información, el Frente Frío número 7 se extenderá sobre el noroeste del territorio mexicano y será reforzado por una nueva masa de aire frío que seguirá interaccionando con la vaguada polar y con la corriente en chorro polar. Esto va a ocasionar lluvias fuertes para Nuevo León y Tamaulipas y posible caída de nieve, imagínense, y aguanieve durante la mañana en sierras de Sonora y Chihuahua, las primeras nevadas de esta temporada. Además de fuertes vientos también en Chihuahua. Y en Durango, por su parte, la onda tropical número 30 se va a extender al suroeste de las costas de Colima y Jalisco. En estos estados las temperaturas van a llegar a máximas de 29 y 32 grados. Para la Ciudad de México se pronostica una máxima de 24, mínima de 10, con 4% de probabilidad de lluvia. Muy poquito. Muy variadito todo. Tenemos desde nevadas hasta calorcito, hasta frío. Todo Exactamente. Tenemos. Bueno, es que nuestro país es inmenso y diverso. Sí. Y tú también definirá en buena medida el futuro de la reforma judicial. Y hay varias cosas con respecto a esta reforma. Una de ellas, pues lo cara que va a resultar. La presidenta Claudia Sheinbaum llamó al INE a reconsiderar el monto solicitado para esta elección. El INE aprobó un presupuesto de 13,205 millones de pesos para ese ejercicio, un presupuesto precautorio porque dicen no se usará en caso de que la elección de jueces no se lleve a cabo por mandato judicial, pero para elegir todos esos cargos pues necesitan todos esos pesos. Un juez federal allá en Colima por lo pronto multó a cada uno de los consejeros del INE. Tendrán que pagar más de 54,000 pesos ya por no frenar el proceso de elección judicial. Les dio 24 horas para pagar esta multa. El Tribunal Electoral rechazó opinar sobre la acción de inconstitucionalidad que hay en contra de la reforma judicial, como lo solicitó el ministro Juan Luis González Alcántara. Concluyeron que ninguna de las violaciones o agravios que señalan los partidos de oposición son materia electoral, por lo que no se requiere la opinión de la Sala Superior. Así que ahí mejor no le entran al debate desde ese tribunal. Pero les decía que hoy es un martes crucial porque el Pleno de la Suprema Corte va a discutir y va a votar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara. ¿Por qué es tan importante? Porque podría invalidar parcialmente la reforma judicial. O sea, lo que propone el ministro es que se anule la elección de jueces y magistrados, que sí se elijan a los ministros de la Suprema Corte, a los ministros del Tribunal Electoral, pero no a todos los jueces y a todos los magistrados,
por, bueno, una serie de argumentos, en su caso, constitucionales, pero están además los argumentos, digamos, de logística, de costo, etcétera. Este proyecto necesita el voto a favor de 8 ministros para ser aprobado. Anoche los comités de evaluación de los 3 poderes ya publicaron las convocatorias para el proceso de evaluación y de selección de candidatos. Y bueno, desde la presidencia le pidieron a la Corte que se desechen las acciones que invalidarían esta reforma parcialmente. La presidenta Sheinbaum y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijeron que de cualquier manera, si los ministros aprueban la propuesta de González Alcántara, ellos ya tienen un plan alterno. A que me digan dónde dice nuestra Constitución que el Poder Judicial tiene atribuciones para quitar artículos de la Constitución. Y mientras tanto, del otro lado, la ministra presidenta Norma Piña reconoció el profesionalismo que han demostrado los trabajadores del Poder Judicial en medio de todo este caos. En estos momentos difíciles, cuando nuestra democracia constitucional enfrenta amenazas sin precedentes, cuando los integrantes del Poder Judicial de la Federación hemos sido víctimas de calumnias, infundios y agresiones directas, ustedes han demostrado una entereza y profesionalismo ejemplares. Bueno, y si es un martes importante para México por el tema de la reforma judicial, es importantísimo para Estados Unidos y para el mundo porque llegó la televisión. Este 5 de noviembre, Estados Unidos se une para decidir su futuro. Una cobertura hecha para ti desde México y Estados Unidos. Donald Trump, Kamala Harris, los protagonistas de una noche histórica se enfrentan en una batalla electoral que marcará el futuro de Estados Unidos. Elecciones Estados Unidos 2024. Este 5 de noviembre, edición especial, Imagen Noticias con Nacho Lozano. Tengo que ir a una pausa. Al regresar, un resumen de lo más importante, todo lo que necesitan saber para estar informados. Y venga usted, queridísimo. Y es que, ¿qué va a pasar con, qué pasó con Wendy Guevara? Pues que le salió un espíritu en plena transmisión en vivo y tenemos el impactante momento. ¿Crees en los espíritus? Aquí lo vamos a ver. Yo hasta no ver, no creer. No se vayan. Son las 9 en punto, vamos juntos a un resumen. Esto es lo más importante, reforzaron ya la seguridad afuera de la Suprema Corte y es que hoy se va a debatir y votar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara que pretende invalidar parcialmente la reforma judicial. Además, el INE aprobó pedir poco más de 13,000 millones de pesos para realizar la elección judicial el próximo año. De ser aprobado, este presupuesto sería el proceso más caro de toda la historia. Y un juez federal de Colima multó a los consejeros del INE por no frenar el proceso de elección judicial, como lo dictaba una suspensión provisional. Y es que, como sabe, muchas de las decisiones que han emitido los jueces recientemente simplemente no se acatan y ya. Por lo pronto, cada consejero tendrá que pagar 54,000 pesos. Y además, Joaquín El Chapo Guzmán habría planeado desde la cárcel el secuestro y entrega de Ismael El Mayo Zambada. En una carta habría dado las instrucciones a su hijo, a Joaquín Guzmán López. La Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados acordó discutir y votar la próxima semana, entre 11 y 14 de noviembre, la reforma para extinguir 7 organismos autónomos, entre ellos el INAI. Donald Trump ya tiene respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ante esta amenaza de imponer aranceles a los productos mexicanos de hasta 25% si no blindamos la frontera. Esto dijo Claudia Sheinbaum. La salud. Al cierre de octubre hay una disminución del 75% de migrantes que llegan a la frontera norte. Y en más información, a más de una semana de la explosión de 2 coches bomba en Jerécuaro y Acámbaro, en Guanajuato, la gobernadora de la entidad, Livia García, presentó la estrategia de seguridad, coordinación operativa de la nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen. Esto para identificar patrones criminales y disminuir el índice de violencia en la entidad. Y un grupo armado entró a una casa en Acapulco, Guerrero, y mató
a 5 personas, hirió a 2 más, incluida una menor. Luego del multihomicidio, trataron de incendiar la vivienda y no hay detenidos. Durante la marcha en la Ciudad de México para exigir justicia por el asesinato de miembros de la familia, Adrián Levarón acusó que a 5 años de la masacre solo han detenido a 36 personas de las más de 100 que participaron y que no hay ninguna sentencia por homicidio. Ayer un hombre de 74 años murió en un gimnasio de la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México. Llegaron los servicios de emergencia, pero ya no pudieron hacer nada.